Bienvenidos a Con Dos Cartones. En el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más candentes de la actualidad de Magic, que son los baneos. Y es que el próximo lunes 30 va a haber nuevo anuncio de baneos, donde esperemos que se anuncia las restricciones de alguna serie de cartas, ya que estándar está malito y hay que curarlo. Por lo que en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre todo lo relacionado a los baneos, que son cuándo se hacen, cuándo no, repercusiones buenas y malas, y sobre todo qué esperamos del próximo lunes para arreglar un poco el formato de estándar. Dicho esto, si no os queréis perder nada de lo que hemos mencionado, darle like al vídeo para más contenido como este. Vamos a ello, bienvenidos a Con Dos Cartones. Primero de todo vamos a hablar un poco de qué son los baneos, un poco la restricción de cartas, ¿vale? Que esto es algo que realiza Magic the Gathering para poder sanear y poder controlar un poco los metagames de los distintos formatos. Y es que cada formato necesita una serie de baneos totalmente distintos, dependiendo un poco de cómo esté el meta de ese momento. No hay mejor momento como para poner ejemplos de baneos como es el estándar actual, un meta donde vemos que está eclipsado por lo que son las Izzet Prowess, Mono Red, incluso las omnisciencias cogiendo mucha potencia, donde están haciendo que el meta de estándar sea aburrido y súper monótono. Bajo estos casos, lo que realiza Magic, o al menos suele hacer, es decir, vale, tenemos que quitar un par de cartas que están haciendo que esto sea un poco inviable, hay que sanear el formato. Y claro, muchas veces lo que se suele hacer es que o quitas la carta que está destruyendo el formato, como ha pasado en otras ocasiones, como puede ser el famoso Otto, o en el actual estándar que dices, vale, es que hay varios componentes que están creando una gran diferencia entre los mazos, que están haciendo una diferencia de poder tan fuerte que está desequilibrando el formato entero. Por lo que ahí es cuando suele entrar más o menos Magic y dice, vale, vamos a regular esto porque es que esto es inviable, así que vamos a quitar esta carta, esta carta, y así neutralizamos un poco lo que está siendo lo que se juega todo el rato, para que así pues bueno esté todo equilibrado y tengamos un metagame sano y que esté todo más o menos equilibrado. Claro, bajo esta propuesta de baneos es una medida totalmente correcta y muy buena. El problema viene un poco con cómo se toman las decisiones y las repercusiones de según qué carta sea. Y es que claro, desde la perspectiva de jugadores es entendible que muchos jugadores se puedan quejar dependiendo de qué carta banees. Claro, en el día de hoy vamos a hablar de cartas de estándar que como tal el peso que tienen económico es bastante poco. Pero claro, si estamos hablando de fuertes baneos de Modern donde tienes 4 copias de la carta baneada, que estamos hablando de cartas de un poder económico muy fuerte, o ya no te hablo por ejemplo de los últimos baneos de Commander donde banean cartas muy poderosas y con gran poder económico, pues eso claramente a la gente le va a causar un poco un rechazo a lo que es el tema baneos. Pero aún así es algo que es normal que ocurra, pero que los baneos son necesarios, ya que obviamente es la mejor medida que hay para poder arreglar un formato y sanearlos. Es siempre bueno, claro, siempre y cuando se hagan de una forma merecida y cuando toque, ¿no? Porque claro, una cosa que te puede ocurrir es que te pueden enlazar el lunes que viene anuncios de baneos y que el anuncio sea que no hay baneos. Entonces claro, vas a decir, el formato lo necesita, la comunidad necesita que X carta se vaya. Por lo que ahí también entra un poco el debate en el tema de los baneos, es decir, es que habéis baneado y las cartas que no tocaban, en plan, o habéis desbaneado cartas que dices, pues no tocaban, ¿no? Pero bueno, es un poco el debate que se genera alrededor de los baneos, sobre todo el tema económico, cuando se hacen, ya que la regularidad que hay entre anuncio de baneo y baneo es bastante, ya que un poco lo óptimo podría ser que se realizase con cada salida de colección, decir, vale, vamos a ir tocando un poquito, vamos a quitar esta carta tal, o simplemente el formato está bien, no lo tocamos. Pero yo creo que sería una mejor medida el que hubiese una mayor regularidad de decir anuncio baneo, anuncio baneo, anuncio baneo, y así tampoco habría grandes problemas o algo más reducido con el tema económico y con la división de la gente. Ahora mismo, bajo un poco el contexto de cómo funcionan los baneos, las repercusiones buenas, malas que pueden tener, buscamos sanear el formato. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en Magic? Pues básicamente que estándar está siendo un formato que ahora mismo pues está siendo jugado mucho, pero que está teniendo un gran problema, y es que el metagame está eclipsado por un par de mazos, y sobre todo mazos que están a un nivel de poder a años luz del resto. Por lo que vamos a pasar a ver un poco cómo está el metagame de estándar y qué cartas creemos que deberían de banear, visto un poco en la opinión general, y luego vamos a lanzar nuestra porra de qué creemos que se va a banear. Muy bien, pues vamos a fijarnos primero un poco en lo que ha sido el Pro Tour, ¿vale? Que se ha celebrado hace nada de estándar, ¿vale? El de Final Fantasy. Y es que es un reflejo directo de que estándar necesita baneos. Por lo que ahora vamos a ver un poco qué posibles cartas tienen que ser baneadas, si con una vale, si con varias serán necesarias un poco para equilibrar el formato. Y es que de forma directa, analizando, vemos que Izzet Prowess contó con un 42,3% del meta total, lo cual ya es una barbaridad. O sea, es una maldita locura. Un formato muy homogéneo, muy repetitivo todo el rato, y que luego pues encima te deja una Azorius Omnisciencia, un mazo combo con un 19,9% y con un mono retagro de un 10,9% como 3 mazos más destacables. Entonces dices, vale, esto como tal es un problema, porque como tal si tú te ves el top 8 del Pro Tour fueron 4 Izzet Prowess y 4 mono retagro, que claro, obviamente a la final fue mono retagro contra Izzet Prowess, y es cierto que en ese matchup tan directo es mono red el que tiene todas de llevárselas, y bueno, y así fue, encima fue de paliza. Por lo que, viendo un poco cómo está el formato en general
actual de estándar, que quieras que no, esta es un poco la realidad de cómo está el formato, vamos a tantear un poco qué cartas tendrían que ser baneadas, porque es cierto que si queremos arreglar bien el formato, sería necesario eliminar unas cuantas cartas. Por lo que vamos a comenzar a hablar por Izzet Prowess, uno de los mazos más fuertes, que va muy relacionado con Mono Red Agro. Son distintos, tienen un poco un funcionamiento bastante más, uno más directo, otro también directo, pero de otra forma, ¿vale? Jugando más hechizos. Y es que tienen cartas en común a banear. Obviamente, la que pide a gritos que sea baneada es el Monster Rage, una carta que debido a su coste y todo lo que hace es una maldita locura y que no tiene sentido y hace que estos mazos se vayan directamente al top de lo que es el meta. Por lo que obviamente es una carta del Monster Rage que casi todo el mundo está de acuerdo que se tiene que ir. Por lo que yo diría que el Monster Rage es la carta con mayores posibilidades de que se vaya baneada el próximo lunes 30. Pero claro, es cierto que Monster Rage es una pieza clave de lo que está siendo el meta actual de estándar, pero que aún así puede que no sea suficiente, ya que pues bueno, Izzet Prowess aún así tiene muchas herramientas, de ahí que se está hablando también mucho lo que es el baneo de lo que es la Cori, los cuchillos de Tarkir, pero es una carta que yo diría que en mi opinión no van a banear porque tenemos como una respuesta más directa, ¿vale? Tenemos los suplex, tenemos los abrades y que no creo que baneen porque es más o menos nueva y que tiene respuesta, y es cierto que el Cori lo vamos a encontrar siempre en mazos más Izzet más que en la propia Mono Red. Por lo que obviamente hay que tener en cuenta de que Cori es una carta perfectamente baneable, pero que yo creo que no lo van a hacer. Y siguiendo un poco a hablar de lo que es Izzet, se está comentando el posible baneo de lo que es el talento azul de las nutrias, básicamente porque te pone el 1-1 Prowess, que yo creo que más problema de lo que es el talento en sí es problema de lo que la acompañas, es decir, del Monster Rage, que claro, si bajas con el talento, pues echar Monster Rage, se va a chetar la nutria, y luego con el propio talento te lo puedes llevar del cementerio a la mano, pues es que te está dando casi otra copia de Monster Rage. Por eso yo creo que más que el problema del talento, el problema te lo da el Monster Rage. Y otra carta a comentar como posible baneo del Izzet Prowess que afectaría bastante también sería el Stock Up, y es que el Stock Up en el Pro Tour ha sido la carta más jugada de todo el formato. Y claro, dices, hombre, pues eso es muy buen indicio, pero claro, ¿qué pasa si baneas Stock Up? Una infrecuente que es buenísima, que por 3 vas a mirar el top 5 y que te vas a robar 2 cartas. Pues es que es una carta que no solo se está jugando en los mejores mazos, sino que también está alimentando a otro tipo de arquetipos en lo que es el meta, ya que lo tenemos en Izzet Prowess. Es cierto que en Azorius Omnidistancia haría también mucho daño la falta del Stock Up, pero es que así te cargarías bastante de lo que es el mazo control de tanto Azorius como Jeskai, perderían muchos papeles, con lo cual estarías dañando a mazos que no tendrían que ser ahora tocados directamente. Por lo que yo creo que Stock Up, por esa razón misma, es una carta que de primeras van a decir no banear. Por lo que claro, que si nos encontramos con que Stock Up, al final no. El cuchillo puede que tampoco. ¿Qué podemos banear también de la Izzet Prowess para que se vea dolida de verdad? Pues yo creo que podría ser el Disdown en Big Enough, ya que pues bueno, es un instantáneo muy bueno que da muchas partidas a Izzet Prowess también, está muy bien, y que encima con eso podrías regular una posible subida post baneos de lo que es la Pixie, ya que pues la Pixie es un instantáneo cojonudo para este mazo y que ahora mismo se está jugando Ortho Pixie, es verdad, pero que a lo mejor si eliminas un poco de amenaza directa el Izzet y el Mono Red, pues puede volver el Disdown Big Enough a lo que son los mazos más Pixie. Por lo que yo creo que podría ser una carta muy buena pues para poder evitar la subida luego de las Pixies y que así encima harías bastante daño también a lo que es la Izzet. Luego pasando a hablar un poco de Omnidistancia, es cierto que es un mazo que yo creo que está guay que haya mazos combo porque es al final un arquetipo de Magic el mazo combo, solo que es cierto que tiene cartas muy fuertes. El abuelo no creo que lo baneen ni nada parecido. Aquí el Stock Up puede ser de nuevo una buena posibilidad, pero yo diría que no, solo que claro, no van a banear la Omnidistancia nunca, creo yo, porque es una carta que se ha salido a Foundations como para decir, oye, que esto se va a quedar 5 años. Entonces sacar en Foundations Omnidistancia para luego tener que banearlo, pues es un poco raro. Por lo que yo creo que más o menos en mazo combo se mantendrá. A lo mejor peor con los posibles baneos que saquen, pero que se mantendrá. Y luego pasando a Mono Red Agro, aquí sí que tenemos el problema directo de la Monster Rage, pero que también puede ser que puedan banear a algún que otro ratón, ya que es que la sinergia tan buena entre los ratones es una locura. Así que posiblemente a lo mejor el Manifold es una carta que se ve perjudicada con los baneos del próximo lunes 30. Pero claro, con ello, con todas las cartas que hemos mencionado, ¿vale? Un poco las más directas y posibles que creo que podrían ser el Monster Rage y el Disdown Big Enough. Luego tenemos lo que son el Cori, tenemos el Talento Azul, tenemos el Stock Up. Un poco con esas cartas, yo creo que si se tocan bien las teclas, podría solucionar más o menos bien el formato. Pero claro, también tienes que pensar a la hora de banear un poco cómo vas a dejar el formato después. Y es que es muy posible que, pues, lo que es los mazos que jueguen el Up de Beanstalk, ahí se potencien por 1000. De ahí que mucha gente también está argumentando el decir, el Up de Beanstalk es una carta que se tendría que echar un ojo porque a lo mejor si quitas toda la gasolina a los Mono Red de Izzet Prowess, puedes hacer que los que lleven el Up de Beanstalk se disparen directamente. Por lo que es una carta también a tener en cuenta.
Por lo que con las cartas más o menos mencionadas, que si os dais cuenta son todas de combinación IZ, lo que hemos mencionado, sumado el app de Beanstalk, yo creo que si vas tocando entre eso, asegurándote el Monster Raids por lo menos, puedes arreglar bien el formato. También hay que tener en cuenta que con Age of Eternities no solo tenemos colección nueva, que eso quieras que no afecta al meta, sino que también tenemos rotación. Es cierto que es una rotación que no cambia por completo el meta, pero hace que cartas importantes se vayan, haciendo que Domain, por ejemplo, pierda totalmente las piezas más clave. Por lo que espero que bajo este argumento no decidan decir el lunes 30 que el anuncio de baneos sea que no hay baneos. Por lo que espero que el lunes toquen algo y que no haya ningún tipo de problema. Esto es un poco más o menos lo que queremos bajo un poco el punto de vista de la comunidad general y un poco también experiencia de juego. Las cartas más baneables tendrían que ser Monster Raids, This Town Big Enough y luego lo que quieran ir tocando. En mi opinión el Cory no lo van a banear, sinceramente. Yo creo que no lo van a hacer. Pero veremos a ver, porque todo lo que estamos hablando sirve de bien poco si no sabemos lo que sale el lunes como tal. Mi porra es que por lo menos el Monster Raids se va seguro. No sé qué pensáis un poco de todo lo que hemos hablado hoy. Dejadme en comentarios vuestra opinión y también qué cartas os gustarían que fuesen baneadas el lunes. A ver si hay suerte y arreglan estándar para que sea un formato precioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos. ¡Mua!